Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en Juan capítulo 11, versículo 3 y 4. Juan capítulo 11, versos 3 y 4. Vamos a darle lectura. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle lectura a la palabra. Dice así: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Padre Santo, le damos gracias en esta hermosa tarde. Sabemos que usted tiene el control de todas las cosas, Señor. Usted es grande, muchas veces no comprendemos el porqué de las cosas, Señor, pero usted siempre lo hace con un propósito. Le pedimos para que usted en esta tarde nos dé propósito a nuestra vida, Señor. Le pedimos, Padre Santo, para que usted restaure nuestro corazón en esta tarde. Le pedimos para que aumente nuestra fe, Señor, si hemos estado débiles en ella, Señor, si hemos dudado, Señor, de su presencia en alguna ocasión. Le pedimos para que en esta tarde nos fortalezca, nos levante y nos renueve con más fuerza, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para usted, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, el tema de esta tarde se titula Porque te ama lo permite. Porque te ama lo permite. Dile a tu hermano que tienes a un lado, dile: porque te ama lo permite. Dice aquí el versículo 3: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad, ¿qué? No es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tristemente hoy en día conocemos personas que creyeron en nuestro Señor Jesucristo y se han alejado de la presencia de Dios. Y en veces te las encuentras en la calle y le dices: hermano, ¿por qué dejó de ir a la iglesia? Y se encuentran molestas con Dios. Es que Dios me ha quitado, es que Dios me ha hecho esto, es que no me ha sanado. Y hay gente realmente peleada con Dios. Y vemos que dice aquí, el versículo 4, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y hay gente que realmente, yo la veo y con un coraje hacia Dios. Ay, es que no salgo de una cuando ya entro en otra. Y comienzan a calificar el amor de Dios. Pero el Dios que predicamos nosotros también nos permite momentos duros. ¿Para qué? Para glorificarse, dice. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que tenemos que amar a Dios, aun cuando Él nos diga que no. Aun en los momentos duros. Amén. Muchas veces cuando nosotros le decíamos a nuestro Padre: papá, queremos, a nuestro Padre terrenal, le decías: papá, quiero ir a tal lado. Y nos decía que no, ¿qué sentíamos? Coraje, da en ese momento. Ay, ¿por qué no? Quiero ir con mis amigos, pero no. Y él veía, nuestros padres, mi padre al menos siempre miraba con quiénes nos juntabas. No, con él no vas a ir a tal lado. ¿Y qué hacemos cuando nuestro padre nos dice que no? ¿A quién acudimos? A la mamá, luego vamos: mamá, ándale, para que nuestra mamá abogue. Y en ese momento sentimos coraje y no entendemos las cosas. Pero aún así, al día siguiente seguía amando a su padre, ¿o no? Lo seguíamos amando. Lo seguíamos amando. Así tenemos que amar a Dios, aunque muchas veces nos diga que no. Aunque muchas veces a lo mejor no llega lo que nosotros pedimos. Lo tenemos que amar, aunque nos sintamos que estamos muriendo. Tenemos que amarlo. Y es lo más difícil. Debemos de amar a Dios aún en los momentos duros, en los momentos difíciles. Y conozco realmente, he platicado con gente que conoce de la palabra, pero se ha alejado porque dice: es que me fue como en feria. Me hice cristiano y me empezó a ir bien mal. Y ven a Dios como un Dios cruel. Es que perdí todo. Es que mi negocio no funcionó. Mira, mis hijos se las pasan enfermos. Me ha llevado a la ruina. Y tienen un coraje hacia Dios.
como si Dios fuera el culpable de todo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos a Dios con el ojo humano. ¿Por qué? Porque decimos, si Dios nos ama, ¿por qué permite que pasemos procesos tan duros? Es lo normal que nosotros, si predicamos un Dios bueno, queremos ¿qué? Cosas buenas en nuestra vida. ¿Por qué nos permite tener cosas malas? Y aquí dice el versículo 4, dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y nosotros decimos, si alguien nos ama, nunca nos va a dejar. Si realmente nos ama, nos tiene que responder. Pero muchas veces decimos, ay, ¿por qué no me contesta mis oraciones? Y empezamos a preguntarnos, al preguntar el por qué. Y luego ahí empieza la duda, ¿realmente estoy en lo cierto? Y vemos que muchas veces queremos que Dios haga las cosas rápido, que se dé prisa a contestarnos. ¿Por qué? Porque se supone que es un Dios bueno. ¿Por qué no me contesta? Y muchas veces decimos, si espero en Él, tengo que recibir algo. Y vemos que aquí en esta palabra dice, el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir, Jesús, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Lázaro era ¿qué era de Jesús? Uno de sus mejores amigos. Fíjense, le mandaron un mensaje. Fíjate que tu amigo, al que más amas, al que amas, está enfermo. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Dicen los estudiosos que cuando Jesús enseñaba cerca de donde vivía Lázaro, andaba predicando, enseñando la palabra, ¿dónde creen que era su hospedaje principal? En la casa de Lázaro. Era una amistad dicen los estudiosos que era una amistad tan cercana que a Jesús le gustaba hospedarse en la casa de Lázaro. No sé cuántos llegaron a hospedarse en casa de amigos, habían casas donde nos agradaba estar. Dice, bueno, me atendieron bien. Yo recuerdo que en una ocasión mis amigos estábamos en la universidad y me preguntaban, oyes, ¿no quieres desayunar? Le dije, no, es que yo ya desayuné, yo desayuno a las 7 de la mañana. Y se reían de mí y me decían, ¿cómo es posible que desayunes a las 7 de la mañana? ¿Qué desayunaste? Pozole. Y decían, ¿cómo? Tu mamá te levanta a darte pozole. Es que mi mamá lo que tenga en la mesa nos da, en veces carne asada. Y decía, ¿cómo que carne asada a las 7 de la mañana? Pues eso me da mi mamá, me atiende bien, nos da a desayunar bien y por eso no andamos guzgueando acá en la escuela. Y en cierta ocasión, 2 de ellos se vinieron a hospedar a la casa y resulta que cuando nos levanta mi mamá a desayunar, lo primero que nos dio, y no se me olvida, y a ellos tampoco se les olvidó, carne asada. Y eran de por allá de por allá del Autlán, por aquel lado. Y me acuerdo que se quedaron asombrados y dijeron, ahora sí te creemos. Y luego ya me decían, ¿por qué no nos invitas a tu casa? Cuando una persona trata bien a alguien, lo hospeda bien, dan ganas de regresar o no. Pero si vas a un lugar donde no te ofrecen ni un vaso de agua, vas a decir, no, pues mejor ni voy. Y vemos que a Jesús era así, era su amigo, lo atendían bien y le gustaba hospedarse con él. Y vemos que le mandaron un mensaje, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La tomó tranquilamente, a pesar de que era su amigo. Le dijeron, tu amigo al que amas está enfermo. Y vemos que en la casa de Lázaro estaba Marta, que era la que servía. Estaba María, que era la que adoraba a Dios. Y estaba Lázaro, que estaba haciendo testimonio. Y muchas veces así tenemos en nuestras casas. Tenemos una persona que siempre está
¿De qué? Acomedida. ¿Qué le sirve? Si hay visita, siempre trata de quedar bien o no. Hay otros que a lo mejor en nuestras casas cristianas pues se la pasa alabando, adorando a Dios, escuchando la palabra. Y hay otro que pues le ha ido como en feria, pero su vida ha sido testimonio, ¿verdad? Le ha pasado de todo. ¿Cuántos quisieran ser como Lázaro? Pero muchas veces yo creo que dije, no, como Lázaro no, mejor yo quiero ser como el que adora, alaba al Señor, ¿verdad? O el que sirve, el que está atento. Hay veces que vamos a casas de pastores, te atienden por lo regular es un miembro de la familia, el que está siempre atento. Hermano, ¿quiere algunas galletitas? Hermano, ¿quiere un cafecito? No todos, fíjense, no todos los de la familia actúan igual. Y tal vez muchos de nosotros renegamos cuando nos suceden cosas así como Lázaro, que estaba enfermo. Pero vemos que Dios lo quería utilizar para glorificarse en Él. ¿Amén? Amén. Muchas veces a lo mejor nos gustaría ser como Lázaro. Y muchas veces, ay, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué esto y lo otro? Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 5 al 6. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, ¿y a quién? A Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo lo tomó Jesús? Tranquilo. Dice todavía que se quedó 2 días más. Y en pocas palabras, fíjense, ni siquiera se preocupó. Dice que todavía se quedó 2 días más a predicar la palabra. Y muchas veces queremos que nos atiendan de rápido. Tal vez muchas veces sentimos que Jesús no nos contesta, que Dios no nos contesta nuestras oraciones, y en ese lapso sentimos soledad. Tal vez en ese lapso sentimos dudas de si Dios nos ama. Y dice la palabra que si tú te mantienes firme y fuerte, Dios renovará tus fuerzas y te levantará como el búfalo. Amén. Pero tienes que creer. Y muchas veces tenemos que ser agradecidos. Hace ratito estaba allá afuera, estaba escuchando los testimonios de la bebé de mi cuñada, de mi hermana, del testimonio del hermano Nacho. Y son problemas que a lo mejor en el momento dices, híjole, que la niña tenía problemas al nacer, así como Lázaro, pero Dios quería glorificarse en su vida. No, ellos ya teníamos preparado un viaje de Navidad a la playa. Resulta que se complicó todo. Al final de cuentas, dice mi hermana y mi cuñada, no vamos. Mi papá y mi mamá, no vamos. Y dije, habíamos planeado para estar todos en familia. Queríamos pasar Navidad en familia. Y resulta que según la niña estaba tomando líquidos y que venía mal y se complicó mucho su embarazo. Y al final de cuentas, ellos siguieron firmes y Dios se glorificó en su vida. Amén. Pero tenemos que esperar. A lo mejor tú no eres el que sirve en tu casa. A lo mejor tú no eres el adorador, el que exalta al Señor. A lo mejor tú eres el que da el testimonio por todo lo que te ha sucedido. Ay, Dios, me descalabras tanto, pero para gloria de honra de tu nombre. Amén. Y vemos que en una ocasión yo les transmití un testimonio de un apóstol que él decía que, pues por más que quería cuidar a su hija, ella se casó con un inconverso. Y si no, los que lo llegaron a ver, él dice que pues de repente le hablaron porque ese inconverso le tiró un balazo a su hija, a tal grado que la perdió. Dice que él lloraba, él la veía postrada ahí, desbaratada su cara, imagínense. Y al final él entendió que era para glorificar el nombre de Dios. Algo tan duro, porque dice que ahora le lleva el mensaje a los jóvenes y al contarle el testimonio de lo que sucedió en su hija, se transforman, se quebrantan y se acercan a los pies de Jesús. Así que cuando estemos en batalla, estemos en problemas, tenemos que decir, Señor, pues si es para glorificar tu nombre, aquí estoy. Tú sabes qué haces con esta enfermedad. Si estoy sufriendo, tú sabes el propósito que tienes en mi vida. Pero no tenemos que enojarnos con Él. No tenemos que darle la espalda. Porque Dios todas las cosas las hace con un propósito. Amén. Y yo cada vez que veo ese testimonio, aunque no quiera, lloro. Y lo vuelvo a ver y vuelvo a llorar. Y digo, wow, realmente imagínense ver morir a su hija.
Y él contaba de cómo le dijo a su hija y le insistió, pero ella quiso hacer su vida a su manera. Y dice que el apóstol no quería ya predicar la palabra del Señor, sentía una tristeza, hasta que comprendió que era algo que Dios iba a utilizar para atraer a los jóvenes. Y de hecho, en los que vieron el video se veía todo el montón de jóvenes llorando, quebrantados. Para eso sirvió el testimonio, muy duro porque perdió a su hija, pero sirvió para glorificar el nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo Juan 11, versículo 6. Le voy a dar lectura en esta versión del lenguaje actual, Juan 11, versículo 6. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. ¿Amaba o no amaba a Lázaro? Pero él no dijo, ay, voy, está enfermo y es alguien a quien yo no amo, es mi mejor amigo. Dice que todavía se tomó 2 días donde él estaba. Al tercer día les dijo a sus discípulos, regresemos a la región de Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, algunos de los judíos de esta región trataron de matarte hace poco, ¿aún así quieren regresar allá? Jesús les respondió, cada día el sol brilla durante 12 horas. Si uno camina de día, no tropieza con nada, porque la luz del sol le alumbra el camino. Pero si camina de noche, tropieza porque le hace falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Imagínense, en pocas palabras Jesús le estaba diciendo que había muerto. Pero los discípulos vemos que no lo entendían así. Decían, Señor, pues si está dormido, pues ¿para qué vas y lo molestas? Decía, está descansando, está soñando a gusto, ¿ah? Dice, pero si él camina, nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó, Lázaro ha muerto. Me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a él donde está él. Imagínense qué sintió Jesús. Alegría, dice, me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. ¿Qué había en los discípulos? Duda. Muchas veces nosotros estamos aquí y por eso el pastor muchas veces nos dice, ¿hay algún testimonio? ¿Para qué creen que son los testimonios? Para que los que estamos aquí crean más en el Señor. Y muchas veces le dice el pastor, pero que sea testimonio, que realmente sea algo que les ha hecho. Y muchas veces me ha tocado ver gente que dice, es que Dios ha hecho cosas grandes, pero me da vergüenza pasar al frente. Estás robándole la gloria a Dios. Si Dios ha hecho algo en tu vida, tienes que pasar al frente, y Dios hizo esto para gloria y honra de su nombre. Amén. Y vemos que ahí decía Jesús, dice, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está Él. Entonces Tomás, el que llamaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con Jesús. Y muchas veces así tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. A lo mejor, si tú estuviste sufriendo, si a lo mejor tú sufriste en tu matrimonio, es para gloria y honra de su nombre, decirle a la gente que está pasando la misma situación que tú, mira, el Señor me restauró. Si tú padeciste alguna enfermedad y Dios te levantó de la cama, decirle a los que están enfermos, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. A mí me gustaba mucho ver esos testimonios donde los homosexuales se convertían. Decían, wow, una transformación realmente. Y donde lo veías vestido de mujer y ahora lo ves realmente vestido como varón, como Dios lo creó. Esos son testimonios grandes. Que muchas veces a lo mejor no necesitamos llevar tanto la palabra del Señor, sino con nuestro testimonio ellos van a creer. Amén. Vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo decía, vamos para que todos ustedes confíen en mí. Vamos para que ustedes realmente crean, para que ustedes realmente crezcan en fe.
Sí, muchas veces a lo mejor decimos, ay Señor, ¿por qué tengo este cáncer? Búscale propósito, el Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿por qué estoy encamado? ¿Por qué me sucede esto? Búscale un propósito. No sé si vieron el testimonio también de uno que les puse que no tiene pies y manos. Su familia no lo quería, lo despreciaba, aún sus padres. Pero ahora predica la palabra y se casó, tiene familia. Sin pies, sin manos, hacía todo, quebraba huevos y hacía muchas cosas que muchas veces nosotros que tenemos nuestro cuerpo completo no lo hacemos. Y eso es para gloria y honra de su nombre. Yo les comenté muchas veces cuántas veces intenté tocar la guitarra y no se me daba. Trajeron maestros de Guzmán, me mandaron a la escuela de música, nunca se me daba. Hasta que un día prendiendo la televisión vi el Teletón y uno tocando la guitarra con los dedos de los pies. Dije, me acuerdo que en ese momento lloré y dije, wow, si esa persona puede tocar, yo ¿por qué no? Yo recuerdo, a lo mejor algunos, los que tienen más años, se han de acordar de él, del esposo de la hermana Lulú. Él padeció de cáncer y estando en cama, lo que les encargó, porque la hermana Lulú todavía estaba, y le encargó a toda la familia que se congregaran. Estando en cama les dijo, no quiero que dejen de congregarse. Y a partir de ahí la hermana Lulú estuvo congregándose fielmente. Muchas veces no sabemos el por qué. Pero Dios tiene un propósito. Muchas veces no sabemos el por qué le pasa eso a nuestros hijos, el por qué nos sucede una cosa, el por qué nos sucede otra. Pero pidámosle a Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué propósito tienes en mi vida? ¿El apóstol Pablo estaba enfermo o no estaba enfermo? ¿Lo sanó Dios? No. Lo mantuvo por un propósito. Los historiadores dicen que Pablo tenía síntomas como de Parkinson, otros dicen que tenía problemas oculares, otros dicen que tenía trastornos del habla. Y Dios lo usó en gran manera. Tal vez para que él siempre recordara que dependía de Dios. Sabemos que él era un hombre que estudioso, preparado, con títulos. Tal vez si no hubiera tenido ese aguijón en su vida, a lo mejor se hubiera llenado de orgullo. Dios sabe por qué hace las cosas. Y vemos el versículo 3, vamos a seguir leyendo. Dice, enviaron pues las hermanas para decir, Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Prácticamente le estaban diciendo, obligatoriamente necesitamos que vengas. Lo estaban comprometiendo. Señor, el que amas está enfermo. Necesitas obligatoriamente venir. Date prisa, en pocas palabras. Y versículo 4 dice, oyéndolo Jesús les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Él lo tomó tranquilamente. Y dice la palabra que se quedó 2 días más. Y así muchas veces nosotros condicionamos a Dios. Es que tú me amas, tienes que sanarme. Es que tú me amas, tienes que hacer la obra en mí. Y muchas veces tú lo amas, ¿por qué? Por condición. Pero Dios te ama sin condición. Muchas veces lo amamos porque nos da. Muchas veces lo adoramos cuando nos sentimos contentos. Muchas veces lo exaltamos cuando nos va bien. Pero cuando nos va mal, estamos renegando. Cuando nos va mal, ni siquiera queremos adorar. Ay, mire cómo me está yendo. Ni ganas de adorar. Llegas a tu trabajo y ¿cómo te va? No estás viendo. Llegas todo enojado. Tienes que buscar a Dios aún en los momentos difíciles. A Él
la verdad, yo creo que a muchos de nosotros Dios nos ha utilizado y Dios nos ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Nos ha librado de enfermedades, nos ha levantado de situaciones difíciles, nos ha librado de accidentes. A lo mejor muchas veces nos ha postrado en cama, pero nos levantamos con fuerzas para testimonio y gloria y honra de su nombre. Amén. Porque muchos van a creer por tu testimonio. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Vemos que aquí dice que había mucha gente, dice muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué fue lo primero que hizo? Reclamarle. Y muchas veces nosotros es lo que primero que hacemos. Ay, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué permitiste que nos pasara en mi matrimonio esto? ¿Por qué se enfermó mi hija? Y dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando la oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. También le dijo lo mismo: es que si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y Jesús qué hizo? Lloró. También a Jesús le duele, pero muchas veces lo hace para ser glorificado, que no se olvide su nombre. Muchas veces sentimos que nos está yendo bien y nos olvidamos de su presencia. Yo les comenté una vez un testimonio de que estábamos en Guadalajara, vivíamos solos con mi esposa, y nuestra niña, de estar acostada, estaba yo en cama, cuando veo que los ojos se le ponen en blanco y empieza a convulsionar, y yo me paro y no sabía qué hacer, andaba en short, en chanclas, me levanto, le digo: ¿qué pasó? Si estaba acostada a gusto conmigo. Mi esposa sale a la calle gritando, para un taxi, se estaba bajando una viejita, casi la avienta de la desesperación. Nos subimos al taxi y fuimos al hospital. Y la metieron, los médicos la vieron convulsionando, la metieron, ya no nos la dejaban ver, ahí estuvieron. Y yo recuerdo que lo primero que hicimos, nos abrazamos, doblamos rodilla y clamamos a Dios. Son momentos duros donde uno dice: Dios, perdóname. Nuestro corazón estaba primero en la niña antes que en Él. Y Dios lo hizo para que entendiéramos que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Amén. Y muchas veces son momentos duros donde no lo entendemos, solos, sin nuestros padres. Nosotros llorando, nos abrazamos y clamando a Dios. Le decíamos: Dios, perdónanos. Nos hemos olvidado de que tú nos bendijiste con esa niña. Para todos lados la traíamos, para todos le queríamos dar todo a la niña, cuando Dios es realmente el que nos la dio.
Y le digo a mi esposa, wow, Dios es grande. Porque íbamos con un doctor al principio, no sabíamos que estaba embarazada. Y una doctora nos dio un montón de cosas, dijo, es gastritis. Nos dio lleno de medicamentos. Dijo, wow, no nos nació malita, tanto medicamento y a final de cuentas no sabíamos. Y Dios hace las cosas siempre con un propósito. Muchas veces nos olvidamos de Él y hasta que Dios dice, bueno, déjale aprieto tantito. Déjale pongo esta enfermedad para que se acuerde de mí y dé gloria y honra mi nombre. Amén. Y si tú le eres fiel, muchos van a creer por tu testimonio. Dice aquí que nuestro Señor Jesucristo lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad, ¿cómo qué? ¿Cómo le amaba? Dijeron estos judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban criticando. Si él hizo tantos milagros, ¿no pudo haber venido? Si tanto lo amaba, ¿no pudo haber estado aquí para que no muriera? Lo estaban criticando. Y dice aquí, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, eso hiede ya, porque ya es de 4 días, o sea, ya huele feo, se está descomponiendo el cuerpo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dile a tu hermano que tienes a un lado, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y él, habiendo muerto, salió atada las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Imagínense, se levantó como momia, me lo imagino todo envuelto. Imagínense el impacto que causó ahí. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, ¿qué hicieron? Creyeron en él. A lo mejor eso te está sucediendo en tu familia, a lo mejor eso te está sucediendo en tu salud, para que tu familia vea el poder tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Para tu familia incrédula se venga a convertir a los pies del Señor Jesucristo. Que te empiece a preguntar, oye, yo me acuerdo que tú tenías tal enfermedad, que tú no podías caminar, y ahora brincas, ahora saltas, ¿qué sucedió? Y empiecen a acercarse a la palabra del Señor. Hay gente que no quiere acudir a la iglesia cristiana, pero acude a ti cuando dice, oye, ¿puedes hacer una oración por mí? ¿Por qué? Porque ven al que Dios está obrando en tu vida. Me ha tocado muchas ocasiones. Oiga, no puede hacer una oración por mí, es que me siento mal. Oiga, es que siento mucho estrés, no puede orar por mí, siento mucha carga. Tienen necesidad, pero les da vergüenza. Y vamos a seguir leyendo, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, ¿qué dice? Todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Tenían miedo. Es importante que tú des testimonio de todo lo que Dios hace en tu vida. Muchos creerán por tu testimonio, por tu restauración, creerán por las maravillas y sanidades que han sucedido en tu vida. Muchos a lo mejor dirán, es que eras un borracho golpeador y ahora vemos que eres alguien diferente. ¿Qué te pasó? Yo también les comenté en una ocasión que estando postrado en cama ya me iban a mandar al hospital a Guzmán
y mis padres ahí a un lado y dijeron, nos vamos a la iglesia. Y yo en ese momento no lo comprendí. Yo dije, ¿cómo es posible que si me ven aquí postrado en cama, que me van a mandar a Guzmán, ellos se vayan a la iglesia bien campantes? Pero ellos sabían en quién confiaban. Cuando el doctor regresa con los estudios, dice, pues lo íbamos a operar, lo íbamos a mandar a operar, pero ya no vemos que no tiene nada. Yo recuerdo que en una noche se quedó mi hermano poniéndome compresas, tenía temperatura, estaba temblando. Y llega el doctor y dice, pues no tiene nada, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió si estábamos a punto de operarlo? Pero fue por la fe de mis padres. Muchas veces así no lo entendemos. A lo mejor tenemos a nuestro hijo enfermo y decimos, no voy a ir a la iglesia. Pero al contrario, ven, busca de Dios, decirle, Señor, está enfermo, pero aquí está. Te lo pongo en tus manos, tú tienes poder. Porque todo lo que nos sucede es para la gloria y honra de Dios. Que no se te olvide. Amén. Vamos a terminar con Mateo 11, verso 28. Dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Le damos gracias, Señor, en esta noche. Le pedimos perdón si ha habido ocasiones en las cuales hemos renegado, si hemos nosotros muchas veces reclamado por lo que nos sucede, Señor. Muchas veces a lo mejor no comprendemos el por qué suceden las cosas, Señor, pero siempre usted tiene un propósito. Usted no se equivoca. Y si nosotros, Señor, nos sucede una y otra dificultad, que sea para honrar y glorificar su santo nombre, Señor, así como lo fue Lázaro. Que usted lo utilizó, Señor, aún en la muerte, Señor, para que aún los discípulos de Jesús creyeran, para que muchos se convirtieran. A pesar de que sus hermanas le reclamaron, Señor, que le dijeron, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Le pedimos perdón si muchas veces le hemos gritado, si muchas veces nos hemos enojado con usted, si muchas veces nos hemos sentido solos. Dice su palabra que pidamos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Usted nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos abrace en los momentos difíciles. Usted lo ha dejado para consolarnos, para restaurarnos. Le damos gracias, Señor, y que nunca se nos olvide, Señor, aún en los momentos difíciles busquemos de su presencia, aún en los momentos difíciles adoremos, aún en los momentos difíciles exaltemos su nombre, Señor. Le pedimos por aquellos hermanos que se han alejado de su presencia, enojados, porque han perdido lo material, porque han perdido varias cosas en su vida, porque no les han dado los negocios, porque les ha ido mal, para que ellos realmente recapaciten y que puedan reconocer, Señor, que sin usted no somos nada. Nos da tristeza, Señor, saber que ellos conocieron de su palabra y están alejados de usted nuevamente. Póngales hambre y sed por su palabra, Señor. Ellos ya le conocieron. A todos aquellos que conocieron su palabra, Señor, y por una u otra cosa, por circunstancias difíciles, cayeron nuevamente en vicios, en drogadicción, en depresión. Por todos ellos clamamos, Señor. Que ellos puedan ver un propósito nuevo en su vida. Le damos gracias, Señor, en esta tarde. Y que ninguno de nosotros, Señor, que se quede guardado cuando usted haga cosas maravillosas en nuestra vida, sino al contrario, demos testimonio
para que sea glorificado su nombre, Señor. Gracias le damos por esta palabra. Le pedimos que siga obrando en nuestra vida y que siga acrecentando nuestra fe. Toda la gloria es para usted, Señor. Amén. Vamos a adorar a Dios.